Tengan muy buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga. Estamos en este domingo, en el Día del Señor, adorando al Señor. Bendito sea su nombre. Y les invito a que vayan conmigo a la carta a los Filipenses. Estamos ya en el cierre del capítulo 1. Estaremos en este mensaje titulado Una vida digna del Evangelio. Versículos del 27 al 30. Dice así la palabra del Señor. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Oremos, hermanos. Te damos las gracias, Señor, una vez más, porque tú eres digno de toda gloria, toda honra, toda alabanza. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo Jesucristo, por habernoslo dado, Señor, y puéstolo en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Señor, te pedimos en esta mañana que todos los que hemos venido a creer el Evangelio, todos los que hemos sido salvos por el mensaje, las buenas nuevas de salvación que hay en Cristo, podamos vivir vidas acordes a esa verdad. Te pido también, Señor, que por tu Santo Espíritu nos enseñes, que por tu Santo Espíritu, Señor, transformes los corazones de aquellos que aún no han venido a creer genuina, completa y verdaderamente la obra de tu Hijo Jesucristo en la cruz. Ayúdanos, Señor, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Hemos llegado a el corazón de la carta de Pablo a los Filipenses. Y si bien es cierto que hemos dicho ya que el tema central, el tema general de la epístola es el gozo, la sustancia medular de tal gozo es, de hecho, vivir de acuerdo al Evangelio. El Evangelio de Cristo lo es absolutamente todo. En este capítulo 1, Pablo ha mencionado el Evangelio 6 veces. La comunión en el Evangelio, versículo 5. La confirmación del Evangelio, versículo 7. El progreso del Evangelio, versículo 12. La defensa del Evangelio, versículo 17. Una vida digna del Evangelio, versículo 27. Combatiendo por la fe del Evangelio, también en el versículo 27. Hermanos míos, es claro que Pablo tiene la intención de mostrarnos cómo una vida llena de gozo está profundamente conectada a una vida por el Evangelio. Cada una de las veces que Pablo menciona el Evangelio en esta carta, mis hermanos, lo hace no como punto de entrada a la fe cristiana, es decir, no está invitando a sus lectores a creer el Evangelio. Por el contrario, él desarrolla toda la carta bajo la idea fundamental de que los filipenses ya creen el Evangelio, son cristianos. Por lo tanto, las exhortaciones de Pablo se basan en que estos hermanos en Filipos se han arrepentido de sus pecados y han abandonado su vida pasada para seguir a Cristo, amando a Cristo, obedeciendo a Cristo. De ahí que Pablo haga esta exhortación tremenda de vivir como es digno del Evangelio. Y esa es la exhortación que tenemos todos los que hemos venido a creer el Evangelio en esta mañana hoy. Si hemos creído el Evangelio de Cristo, si verdaderamente hemos sido salvos por la fe, dice Pablo, entonces viva una vida digna del Evangelio. No hay opción. Esto no es una sugerencia de Pablo, es una exhortación. Veremos que es un mandato directo.
vivan de acuerdo al Evangelio. En la carta a los Romanos, Pablo, por 11 capítulos, expone el contenido del Evangelio. Y comenzando el capítulo 12, exhorta a sus lectores a una vida acorde a esa verdad. Él lo dice de la siguiente manera: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En la carta a los Efesios, Pablo hace algo similar. Esta idea no es nueva. Por 3 capítulos, Pablo explica diferentes doctrinas que conforman el Evangelio. Y empezando el 4º capítulo, pide a los destinatarios de la carta que vivan como es digno de su llamamiento. Esto lo podemos ver en Efesios capítulo 4. Dice así: yo pues, versículo 1, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Asimismo, en la carta a los Gálatas, después de declarar que no hay otro evangelio, en el capítulo 1 Pablo hace esto directamente, claro, lo hace firme, consistente, con fuerza. No hay otro evangelio sino el de Cristo. Pablo empieza a instruir en esos capítulos subsiguientes en cómo defender ese evangelio. Específicamente lo hace defendiéndolo contra los judaizantes de la época. Y en el capítulo 5 vemos que Pablo dice lo siguiente: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Vemos, hermanos míos, claramente cómo Pablo constantemente en sus cartas exhorta a los creyentes a vivir una vida de acuerdo al Evangelio de Jesucristo. En esta sección en la carta a los Filipenses, Pablo da por sentado que los hermanos en Filipos conocen el Evangelio, saben su contenido, tienen conocimiento de las doctrinas que lo conforman, han sido instruidos en la defensa del mismo. La exhortación, por tanto, de parte de Pablo, es vivir de acuerdo al Evangelio de Cristo que los salvó. Ese es el punto, hermanos, de toda esta sección que vamos a ver esta mañana. Vivir de acuerdo a este Evangelio es nuestra exhortación también, no solo para los hermanos en Filipos. Sin embargo, antes de entrar de lleno en el texto, antes de ir al pasaje directamente, no quiero asumir ni quiero dar por sentado que todos los que estamos aquí hemos escuchado el Evangelio, que todos los que estamos aquí entendemos el Evangelio, y tampoco quiero pecar de ingenuidad y pensar que todos los que estamos aquí, de hecho, hemos creído el Evangelio. Así que déjenme decirles, este es el Evangelio: que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Cristo Jesús murió, el Hijo de Dios, el perfecto Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, santo, perfectamente santo, encarnado, vino a vivir la vida perfecta que tú y yo no pudimos vivir, vino a cumplir la ley que tú y yo no podemos cumplir y que rompemos constantemente. Él vino a morir en esa cruz, murió, falleció, fue crucificado en la cruz del Calvario, en lugar nuestro, en lugar tuyo, en lugar de pecadores, porque somos pecadores, hemos vivido vidas rebeldes contra Dios, hemos vivido de una manera que desagrada a Dios, y Dios, siendo perfectamente justo y perfectamente santo, tiene que hacer justicia. Y la justicia que requiere la pecaminosidad nuestra es la condenación. Sin embargo, Dios en su amor dio a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él no solo murió en esa cruz, esa no fue la final de la historia. Él fue sepultado
y resucitó al tercer día. Y después ascendió al cielo con poder y gran gloria. Y regresará. Regresará con juicio para todo aquel que no se arrepintió. El Evangelio, amados hermanos y amigos que están en esta mañana escuchando, es muchísimo más que una invitación a creer. Es muchísimo más que simplemente escuchar cierta información y creerla en la mente. La realidad es que el Evangelio demanda una respuesta. El Evangelio es una amorosa advertencia de parte de Dios para no perderse, para no morir perpetuamente. El Evangelio demanda una respuesta no solo de labios, sino una respuesta con toda nuestra vida. Vivir una vida digna del Evangelio es decirle sí a Jesucristo. Vivir una vida en rebeldía contra Cristo, en rebeldía contra su palabra, en rebeldía contra lo que el Dios del universo manda, es vivir diciéndole no al sacrificio de Cristo, aun si decimos, pero yo creo que hay un Dios. Eso es, hermanos míos, el punto que quiere hacer Pablo en toda esta sección. Y así lo dice en esta carta. Así lo dice el Señor de la pluma de Pablo en Filipenses. Vayamos ahora, mis hermanos, al texto. Punto número 1 en esta mañana. Un comportamiento digno del Evangelio. Dice el versículo 20, la primera parte del versículo 27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Pablo comienza el cierre de este capítulo 1 dando un mandato. Esta es una exhortación directa a los hermanos de Filipos. Y dice que tengan una conducta. Eso es lo que significa aquí cuando leemos que os comportéis. Vivimos, hermanos míos, constantemente escuchando que creer en Cristo es algo que llevas en el corazón, como si Cristo fuera un amuleto espiritual que tienes escondido en algún lugar en el fondo de tu corazón y que nadie puede juzgar tu vida porque solo Dios puede juzgarte. Efectivamente, solo Dios puede juzgarte y eso debería aterrarte. Sin embargo, aquello que tienes en el fondo de tu corazón da frutos y evidencias en una conducta y un comportamiento. Esa conducta, ese comportamiento va directamente conectado a aquello que tú crees. La manera en que vives, la manera en que te comportas, no es aleatoria, no es al azar, no es porque sí, es porque tú crees algo. La manera en que vives muestra lo que tú crees. Y Pablo dice, si ustedes han sido salvos por el Evangelio, si ustedes han creído en Cristo Jesús para salvación, entonces compórtense dignos de esa gran salvación que tienen en el Evangelio. Dice el versículo 27, solamente, la palabra solamente aquí es muy importante. Y en realidad es que esas palabras que están ahí en esa frase, en esa primera frase, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. Hermanos míos, es como un tren con 4 vagones que están cargados de verdad. Solamente que os comportéis dignos del Evangelio. Y la palabra solamente significa que hay una única cosa en la que debemos concentrarnos. Exclusivamente en esto, dice Pablo. Solo en esto. Si el Evangelio verdaderamente te ha alcanzado, entonces vive de manera acorde a él. No vivas de acuerdo a nada más. Ese es el punto de Pablo. Solo esto, exclusivamente esto, únicamente esto, nada más esto. Vive de acuerdo al Evangelio. No vivas de acuerdo a absolutamente otra cosa. No de acuerdo a tu cultura, no de acuerdo a tu sociedad, no de acuerdo a tus ideas, no de acuerdo a tus costumbres, no de acuerdo a tu tiempo, no de acuerdo a modas pasajeras, no de acuerdo a ideologías, filosofías, movimientos, no de acuerdo a tu propia inteligencia, no de acuerdo a tu conveniencia, no de acuerdo a tu comodidad, no de acuerdo a tu propia sabiduría. Solamente, únicamente, exclusivamente compórtense como es digno del glorioso Evangelio de Jesucristo. Eso es lo que está diciendo Pablo.
No sé si le ha pasado esto, pero a veces uno está con sus hijos fuera de casa, en algún lugar, quizá con otros hermanos conviviendo, y los niños andan haciendo travesuras y portándose mal, se andan revolviendo por ahí haciendo lo que no deben. Y la cara del papá, el buen padre, la buena madre, le echa una mirada así como: te calmas y te comportas, pórtate bien, ¿no? Y eso es bueno, hermanos, no tenga pena de hacer eso, es lo que se debe hacer. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el padre? Está viendo que su hijo está teniendo una conducta que no es debida, y la respuesta natural en un buen padre es: compórteseme. Es lo que está diciendo Pablo aquí. Ustedes son cristianos, compórtense como es digno del evangelio. Déjese de cosas que no corresponden a la vida cristiana y vivan de acuerdo a ella. Compórteseme. Ese es el llamado, esa es la exhortación que el buen Padre, nuestro Padre Celestial, hace a través del apóstol Pablo en esta carta. Compórtese, viva de acuerdo a su llamado en el evangelio. Viva de tal manera que honre y glorifique el evangelio de Cristo. ¿Qué es esto de honrar y glorificar con nuestra vida el evangelio? Porque se dice fácil, hermanos. Hay que honrar a Cristo, hay que glorificar a Cristo. Sí, pero ¿qué es eso? El punto de Pablo aquí es cuál es la conducta que muestra eso. No podemos simplemente decir: hay que honrar a Cristo, hay que glorificar a Cristo. Sí, muéstrame cómo. ¿Cuál es tu conducta? ¿Cómo te comportas? Hermanos míos, honrar y glorificar el evangelio de Cristo, vivir de manera digna el evangelio de Cristo, es que haya de Cristo cada vez más en mí y menos de mí en mí. Es mostrar el carácter cristiano. Es hablar como Cristo habla. Es reaccionar como Cristo reacciona. Es pensar como Cristo piensa. Cada vez hay más de mí en Cristo en las cosas que hago. Progresivamente el cristiano empieza a tener más y más de Cristo y menos de Él. Eso es vivir de manera digna, honrando y glorificando al Señor por el evangelio. Pablo dice: viva de tal manera que sea consistente, de manera congruente con el evangelio. El evangelio demanda fe en Jesucristo. Eso ya debemos tenerlo claro. Hay que creer el evangelio, hay que creer en Cristo y en su obra. Y esto es seguir a Cristo, ir tras sus huellas, imitarlo, negarse a uno mismo, morir al ego, sujetarse a Cristo, en obediencia a Cristo, en dependencia a Cristo. Dejar el mundo atrás y seguir a Cristo es la manera en que entramos por la fe al reino de Dios, y esa es la manera en que continuamos viviendo nuestras vidas como cristianos hasta el día en que lleguemos a la gloria. Ahora, esta palabra, comportéis, que se comporten. Esto está, hermanos míos, en presente. ¿Qué significa eso? Que es algo habitual. Significa que es en todo momento, siempre, es permanente. Así se comportan siempre. No solo cuando vienen a la iglesia, no solo cuando hay otros hermanos cerca de ti, siempre. Compórtense dignos del evangelio. No solo eso, pero es un imperativo, es decir, es una orden, es un mandato. Esto no es una idea de Pablo. Esto no es una bonita sugerencia. Mira, si puedes, trata de... No, dice, compórtate como cristiano. Es una orden, no solo eso, hermanos míos, sino que dice que os comportéis, que ustedes se comporten. Lo que quiere decir que la responsabilidad recae sobre todos los cristianos, no importa el tiempo, no importa el lugar, todo cristiano está llamado a comportarse digno del evangelio todo el tiempo, y la responsabilidad es de cada cristiano. Cada uno de nosotros aquí que hemos venido a creer en Cristo Jesús para salvación, tenemos la responsabilidad de comportarnos dignos del evangelio. Nadie lo va a hacer por ti. Y cuando fallas, no fallas porque es que tal persona me hizo esto, es que tal situación me obligó, es que usted no sabe, pero... No, la responsabilidad es tuya. Sin peros y sin pretextos, sin excusas, compórtense dignos del evangelio de Jesucristo. Hermanos, no solo eso. Pablo dice la palabra digno. La palabra digno, por lo general, puede significar que alguien es merecedor de algo.
Sin embargo, no es la manera en que Pablo está utilizando esa palabra aquí. No significa que tengamos que comportarnos de una manera para merecer el Evangelio. De hecho, eso es imposible. Primero hay que creer el Evangelio para luego, por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo en nosotros, empezar a ser transformados para su gloria. Aquí la palabra digno significa de acuerdo a, conforme a. Es decir, que hay claramente una relación estrecha entre mi conducta, la manera en que vivo, la manera en que me comporto y lo que es el Evangelio de salvación en Cristo Jesús. La palabra comportarse, hermanos, es una palabra que es muy interesante en este texto. Esa palabra comportarse, Pablo la está usando de manera intencional, conociendo y entendiendo el contexto de Filipos. ¿Por qué? Porque esta palabra, hermanos, la idea que Pablo quiere comunicar es que deben vivir bajo el gobierno del reino de los cielos. Porque la palabra comportarse en el original es la palabra ciudadanía. Es un verbo, en este caso, es una acción, y no hay traducción para eso al español. No existe un verbo, si me permite la palabra, ciudadanear. No existe eso. Entonces han puesto los traductores comportarse, vivir de tal manera. Pero la realidad es que nos habla de una ciudadanía. Es la misma palabra que utiliza Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 20, donde nos dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Es la misma palabra. La única diferencia es que en el capítulo 3 se usa como un sinónimo para decir, como el nombre de algo para decir la ciudadanía. Y aquí no, aquí lo utiliza como un verbo, que tenemos que hacer esto. De tal manera, hermanos, que podemos entender esta frase como vivan de acuerdo a su ciudadanía en el Evangelio. Como ciudadanos del reino de Dios. Es decir, que pertenecemos a ese país. Eso es una ciudadanía, que pertenecemos a un país, que tenemos cosas en común, compartimos cosas en común con la gente de ese país, que tenemos derechos en ese país, pero que también tenemos responsabilidades para con ese país. Es decir, la palabra ciudadanía y la palabra utilizada aquí por Pablo para comportarse es vivan bajo la forma de gobierno como ciudadanos del reino de los cielos. Es decir, que usted ya no puede estar pensando simplemente en cuáles son las leyes humanas, sino cuál es la forma de gobierno y las leyes que rigen el reino, porque yo ahora, por el Evangelio, he venido a ser ciudadano del reino. De otra forma, hermanos míos, estaríamos mostrando que no somos ciudadanos del reino de los cielos. Usted no puede negar en la carne, humanamente, cuál es su país. Creo que si nosotros nos empezamos a conocer, aun si no nos conociéramos de antes, notaríamos ciertas cosas características que nos harían pensar inmediatamente, tú eres, y diríamos un país. Aquí vivimos, convivimos y compartimos cristianos de diferentes naciones. Honduras, Colombia, Cuba, México, Nicaragua y muchas más quizá. Y aunque todos compartimos algo, cuando nos vamos conociendo, seguramente vamos a encontrar algunas cosas, sobre todo mientras más compartimos, mientras quizás somos invitados a casa de alguien, veríamos claramente, oye, tú eres mexicano, ¿verdad? ¿Cómo lo supiste? ¿Eres adivino? No, pero hay evidencias en tu vida cotidiana que nos hacen ver, yo sé de dónde tú eres. Fácil, solo vaya a la casa de una hermana y abra su alacena. Vea qué ingredientes, sabe qué comida se come ahí, yo sé dónde es. Hermanos míos, lo mismo está diciendo Pablo aquí. Hay que comportarse, hay que tener esas características en la vida que claramente permiten a otros ver cuál es mi ciudadanía. ¿De qué reino vengo? ¿A quién pertenezco? Eso es lo que está diciendo Pablo. Y como dije, esto es intencional por parte de Pablo. ¿Por qué es intencional? Porque él conoce la situación de Filipos. Recordemos que Filipos gozaba de grandes beneficios al ser una colonia romana. No todos los territorios conquistados por Roma
eran considerados colonias romanas. Pero Filipos sí. Y Filipos gozaba de grandes beneficios por ello. ¿Qué exigía Roma a cambio? ¿Qué esperaba el César de los filipenses? Roma contaba con la lealtad de sus ciudadanos. Ser ciudadano romano era motivo de orgullo. Ser romano en ese tiempo no era poca cosa. Además, Filipos, como colonia romana, importante aquí, debía imitar y reproducir el modo de vivir de la gran Roma. Por eso se le conocía como la pequeña Roma. Todo lo que pasaba en Roma terminaba repercutiendo en la ciudad de Filipos, y el modo de vestir, las modas, la manera de hablar, las leyes, todo era en imitación a lo que sucedía en la capital romana. Lo que está haciendo Pablo aquí es usar esta idea que los Filipos tienen clara, son muy claros y son familiares con esta idea, para hacerles entender de manera concreta que están llamados a vivir de un modo superior, de una manera más alta, de una manera más digna, de acuerdo a la ciudadanía eterna, de acuerdo a las leyes del reino de Dios. Y eso es lo que tenemos que entender nosotros hoy, hermanos. Que humanamente en la carne podemos tener una ciudadanía. Pero si somos cristianos, hay una ciudadanía que es superior a cualquier otra. Es la que se superpone a todo y la que controla todas las cosas. Y esa es la ciudadanía eterna. ¿Cómo piensa un ciudadano del reino de Jesucristo? ¿Cómo habla? ¿Cómo actúa? ¿Cómo vive? ¿Cómo reacciona ante el mundo que le rodea? ¿Qué cosas hace? ¿Cómo las hace? ¿En qué invierte su tiempo? ¿Cómo usa sus energías? ¿Cómo gasta sus recursos? ¿Cómo gobierna su familia? ¿Cómo educa a sus hijos? ¿Cómo hace su trabajo? ¿Cómo se viste? ¿Cómo se relaciona con otras personas? ¿Cómo se alimenta? ¿Qué comen los cristianos? ¿Cómo es su casa? ¿Cómo es su hogar? Todo esto, hermanos míos, debe ser digno del Evangelio de Jesucristo. Comportarse y vivir de manera digna al Evangelio incluye todo en la vida del cristiano. Absolutamente todo. Debemos pensar, hermanos míos, viendo la exhortación que Pablo hace, qué cosas debemos ajustar como cristianos. ¿Qué cosas hay que cambiar? ¿Qué cosas tengo que incluir ahora en mi vida y qué cosas tengo que sacar de mi vida para siempre? ¿Qué cosas determinan en mi comportamiento el hecho de que verdaderamente he creído el Evangelio y cualquiera que me conoce se da cuenta que yo soy un animal raro? Yo no soy de este mundo. Yo no vivo de acuerdo a las reglas de este mundo. Yo no vivo de acuerdo a lo que este mundo marca y manda. Yo vivo de acuerdo a una ciudadanía celestial, a un reino que está más allá de lo que vemos alrededor todos los días. Hay mucho trabajo que hacer, hermanos, reconozcámoslo. Nos tomará el resto de nuestra vida ajustarnos a la vida digna que Dios quiere que vivamos. Pero conforme pasa el tiempo debemos ir avanzando. Poco a poco debemos ir avanzando en ese ajuste de nuestra vida terrenal aquí en este mundo hasta el día que lleguemos a la gloria. Y debemos preocuparnos, hermanos. Debes preocuparte, amado hermano, amada hermana. Si pasan los años y pasa el tiempo y sigues viniendo a la iglesia y sigues diciendo yo creo el Evangelio y sigues hablando de que Dios existe y Cristo Jesús, pero tu vida no cambia. Tu vida no se está ajustando a esa ciudadanía celestial. Debemos preocuparnos porque el comportarse como es digno del Evangelio de Cristo es característico del cristiano, es característico del ciudadano del reino de los cielos. Esto va a ocurrir sí o sí, porque es Dios quien va a trabajar en nosotros. Es Dios el que va a producir, el mismo Pablo lo va a decir más adelante en la carta, Él va a producir el querer como el hacer por su buena voluntad. El pasar meses, años, décadas. Pero tu vida cristiana es la monotonía de siempre. No cambia nada. Es de preocuparse. Porque el Señor, el que comenzó la buena obra en vosotros, Él la perfeccionará. ¿Dónde está la evidencia? ¿Dónde está ese trabajo que Cristo ha hecho a través de los años en tu vida?
Y como he dicho antes, hermanos, no somos ni llegaremos a ser en esta vida terrenal lo que debemos ser, pero claramente no somos ya lo que éramos. Hemos cambiado, somos otros, somos nuevas criaturas en Cristo. Si hemos sido receptores de la ciudadanía celestial, nuestro modo de vivir lo revelará. Nuestro modo de vivir será la evidencia. Ese comportamiento, esa conducta será digna del Evangelio de Jesucristo. Una vida sujeta a Cristo, una vida que pertenece a Cristo, una vida que Él compró con su sangre, una vida de continuo arrepentimiento, una vida siguiendo a Jesucristo, cargando nuestra cruz todos los días. Ese es el punto de Pablo. Ahora, punto número 2 en esta mañana. Una perseverancia digna del Evangelio. Pablo nos está exhortando a que vivamos esa vida de acuerdo al Evangelio. Y una de las cosas claves que va a decir Pablo es que una vida digna del Evangelio es una vida que persevera en el Evangelio. Por eso este punto se llama una perseverancia digna del Evangelio. La segunda parte del versículo 27 y la primera parte del versículo 28 dice así: para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidados por los que se oponen. Eso es lo que nos está diciendo Pablo aquí. ¿Cómo es una vida digna del Evangelio? No solo en todo lo que hace el cristiano, pero algo muy particular. Una cosa muy importante en la vida del cristiano genuino es que persevera en el Evangelio. No importa si Pablo está con ellos, no importa si Pablo ya no está con ellos, los hermanos en Filipos deben vivir de acuerdo al Evangelio, deben perseverar en el Evangelio. ¿Por qué dice Pablo ahí que sea que vaya a veros o que esté ausente? Bueno, son dos motivos. Puede ser que Pablo salga libre y pueda visitarlo y estar entre ellos. Puede que Pablo continúe encarcelado por mucho más tiempo, o aún puede ser que lo ejecuten. Ya no va a estar Pablo entre nosotros. Pero dice Pablo, eso no es importante. Que yo esté o que no esté, eso no importa. ¿Por qué? Porque Pablo no es la fuente de la gracia, porque Pablo no es el Espíritu Santo, porque Pablo no les va a dar las fuerzas a ellos para vivir conforme al Evangelio demanda. Es Cristo Jesús quien está con ellos, es Cristo Jesús la fuente de la gracia, es Cristo Jesús la fuente del perdón, es Cristo Jesús y su Santo Espíritu quien los va a sostener, no Pablo. Y hermanos, eso tenemos que dejarlo muy, muy claro. Y aprender que nosotros tenemos un solo rey y hay una sola cabeza de la iglesia, y ese es Jesucristo. No un hombre, no seguimos a un hombre, seguimos al Rey de Gloria. En un sentido es un hombre, pero es verdadero hombre y verdadero Dios. Cuando en una congregación, hermanos, hay un corazón idólatra, aunque por fuera a veces pudiéramos aparentar que somos piadosos, una buena manera de darse cuenta es, y a veces Dios lo hace de manera soberana, quítale a su ministro, quítale a su pastor, quítale a su predicador. ¿Qué va a hacer la congregación? Si esa congregación desaparece, se dispersa, se desanima, ya no existe, esa congregación estaba siguiendo a un hombre. Tenían en su corazón la idolatría a un ser humano. Y maldito el hombre que confía en el hombre, dice la Escritura. Pablo está queriendo hacer este punto aquí. Y es que no estamos tratando de ser dramáticos. Pablo dice, sea que yo esté o sea que yo me vaya, ustedes tienen que seguir en el Evangelio. Ustedes tienen que seguir viviendo vidas de acuerdo al Evangelio de Jesucristo. Ustedes tienen que perseverar en ese Evangelio. Tienen que continuar, conmigo o sin mí. Sigan adelante, dice Pablo, perseveren. Eso es lo que está hablando Pablo aquí a los hermanos en Filipos. Hermanos, entiendo, dice Pablo, que ustedes estén preocupados por mí porque estoy encarcelado. Pero saben una cosa, aún si me matan y nunca me vuelven a ver, no se desanimen, continúen adelante y perseveren en el Evangelio. Continúen predicando a Cristo, continúen buscando de Dios, continúen ustedes.
porque es Cristo quien los sostiene. La perseverancia en el Evangelio, hermanos míos, es inherente al cristiano. Lo que quiere decir que avanzar y crecer en el Evangelio es esencial y es inseparable en la vida del creyente genuino, porque es Dios quien produce en nosotros el fruto del Espíritu Santo para seguir. De tal manera, hermanos, que a pesar de que Pablo no esté, la iglesia en Filipos debía continuar firme. Pablo nos habla a través de la carta de que Filipos había sido una iglesia que siempre lo apoyó, que siempre se dedicó a ver cómo de su escasez sacar abundancia y hacer que el evangelio llegara a otros lugares. Pablo sabe que la iglesia en Filipos es una iglesia verdadera y genuina. Y dice Pablo, si yo no estoy, continúen ustedes, aun si están solos. Continúen ustedes. ¿Y cuánto, hermanos míos, eso nos habla a nosotros? Aun si estuviéramos solos y no hubiera otro cristiano en millas a la redonda, usted tiene la responsabilidad de seguir comportándose como es digno del Evangelio y seguir perseverando en el Evangelio. ¿Qué pasa si el día de mañana no estás aquí y estás en otro lugar y donde llegas no hay una iglesia sana? No hay Evangelio, no hay predicación. No hay himnos que agraden y alaben al Señor como es debido. ¿Qué vas a hacer? ¿Cruzarte de brazos y decir, bueno, lo intenté, supongo que ya no soy cristiano? No, aun si estuviéramos solos en este mundo, nuestro llamado es a perseverar en el Evangelio, a seguir llevando las buenas nuevas de salvación a otros, a seguir adorando a Dios, a seguir el día del Señor abriendo la Biblia y alabándole por su gracia de estar vivos y tener la Escritura. ¿Cómo debe ser esa perseverancia? ¿Cuáles son las características que Pablo nos dice en esa perseverancia digna del Evangelio? Hermanos míos, 3 características que da Pablo aquí. La primera, firmes en un mismo espíritu, versículo 27. Segunda característica, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, también en el versículo 27. Y tercera, en nada intimidados por los que se oponen, versículo 28. Esas 3 características deben verse en la vida de un cristiano que está comportándose de manera digna del Evangelio y que está perseverando en el Evangelio. Firmes en un mismo espíritu, dice Pablo. Estar firmes significa mantenerse en un mismo lugar, significa no moverse. Es como un barco que a pesar de los vientos y las olas y la tormenta, no se mueve de su lugar porque está bien anclado al fondo del mar. Esa es la idea de estar firme. Es la imagen de estar inamovible, sin echarse para atrás, sin retroceder. No importa lo que pase, de Cristo yo no me muevo. No importa qué circunstancias esté yo viviendo. De la roca firme que es Cristo Jesús, yo no me muevo, yo no me echo para atrás, yo no dudo, yo voy hacia adelante. Las convicciones de nuestro corazón en el Evangelio deben mantenerse inamovibles en la fe cristiana, en la vida cristiana. Nosotros no estamos viviendo nuestras vidas, hermanos, de acuerdo a la conveniencia, sino de acuerdo a la convicción. ¿Por qué algunos renuncian a la fe? ¿Por qué algunos se apartan? ¿Por qué algunos se desaniman? ¿Por qué algunos hoy están y mañana se van? Hermanos míos, porque vivían de acuerdo a conveniencia, no a convicción. Las convicciones en el corazón del cristiano, en el Evangelio, son firmes y seguras en él. Esas convicciones son sostenidas por Cristo desde que nos otorga la fe para ser salvos y hasta el final en que llegamos a la gloria delante de Él. Una persona que no tiene esas convicciones terminará en algún momento cuando ya no le conviene. En algún momento, porque ya no encuentra lo que buscaba, se apartará del Señor y se irá. Porque ve a Cristo como un instrumento que le puede resolver ciertos problemas. Y una vez resueltos esos problemas, entonces yo puedo regresar al mundo. Hermano, ¿no es triste a veces que personas pidan algún tipo específico de oración para que de alguna manera Dios resuelva un problema en sus vidas? Y ese tiempo los vemos en la iglesia, los vemos en el tiempo de oración. Pero cuando el problema acaba, desaparecen como por arte de magia.
Hermanos, seguimos orando por esa gente. Seguimos orando por aquellos que solo buscan a Cristo como una herramienta conveniente que puede solucionar algún malestar, alguna cosa que vaya mal. Pero oramos, hermanos míos, por su arrepentimiento verdadero, por su arrepentimiento genuino, para que vengan verdaderamente al Señor. No importa lo que esté ocurriendo, seguimos adelante, firmes en el Señor. Estar firmes, además, hermanos míos, es un término militar. Y Pablo también está usando aquí de manera intencional estas palabras. De hecho, todas las palabras que continúan son de índole militar, tienen que ver con ser soldados. Note usted eso. Estar firmes, estar combatiendo, estar sin miedo, sin temor. ¿Por qué de manera intencional? Porque recuerde que muchos en Filipos, muchos ciudadanos filipenses eran antiguos soldados retirados de Roma que habían llegado a Filipos a vivir. Y algunos de ellos ya habían venido a la salvación y eran cristianos. Pablo aprovecha eso y empieza a emplear un vocabulario, un lenguaje militar que ellos entienden perfectamente bien. Saben lo que es estar firmes, como soldados al frente de batalla, que no se echan para atrás y están cuidando las filas del enemigo para que nada se infiltre. Ellos entienden eso. Firmes aquí es un término de batalla, hermanos, porque a cada uno de nosotros se nos ha asignado una posición en el frente del combate. Y debemos permanecer fuertes, sin retroceder, para que los enemigos no ganen terreno y no entren en las filas de nuestra iglesia, de nuestra congregación. Cada cristiano está llamado a estar firme. Cada cristiano, cada uno de nosotros estamos llamados a mantenernos firmes, sin movernos de nuestro lugar, sin titubear, sin que nos tiemblen las piernas, firmes en el Evangelio. Tú estás llamado a mantenerte fuerte en el Evangelio. Tú estás llamado a perseverar en el Evangelio. Tú tienes que pararte firme en contra del enemigo. Porque nuestro adversario, si no lo sabías, déjame decírtelo, nuestro adversario está buscando al soldado débil, al soldado distraído, al soldado holgazán para derrotarlo, para destruirlo e infiltrarse en la congregación. En esta congregación y en toda congregación donde se predica el Evangelio, en toda congregación que quiere ser fiel al Señor. No creamos, hermanos, que estamos en un día soleado quizá en algún parque de diversiones. No, hermanos. Estamos en una lucha, estamos en un combate, estamos en una guerra. Y cuando tú estás viviendo como si estuvieras pasando un bonito día en un parque de diversiones, prepárate, porque vas a caer. Estás descuidado, estás distraído y muchas veces estamos pecando de ser holgazanes. Hermanos, Pablo nos dice que no debemos permitir que tal cosa ocurra. Manténgase firmes. Manténgase firmes. En Efesios capítulo 6, versículo 12, Pablo también dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y esta lucha, mis hermanos, está siendo dirigida contra nosotros, contra los que estamos aquí, que somos cristianos, contra los que queremos que esta iglesia avance, contra los que queremos que la congregación se fortalezca. Es contra nuestra iglesia. Por eso, hermanos, no es suficiente que el ministro se pare firme. No es suficiente que el ministro sea fiel. Es necesario y obligatorio que todos en una congregación se paren firmes y fieles a defender el Evangelio, a estar firmes en el Evangelio. No es de unos, no es de un grupo, no es de los líderes, no es de los servidores. Es de cada uno que ha dicho, he venido a creer el Evangelio. Soy cristiano. ¿Eres cristiano? ¿Has venido a creer el Evangelio? Te enlistaste en la milicia del cielo. Eres un soldado ahora. Y hay que estar firmes. ¿Cuál es el aliento, hermanos, de Pablo? ¿Cuál es el aliento que Pablo desea recibir de los hermanos en Filipos? Dice él, oír que están perseverando, oír que están firmes, que no retroceden, que están en guardia, que no se dejan arrastrar por este mundo. Y ese, hermanos míos, es el perseverar cristiano. Una parte, una característica de esas tres es esta. Perseveramos y nos gozamos y nos alentamos juntos poniéndonos firmes en las cosas del Señor. Cuando los hermanos están firmes contra las propuestas del mundo,
hay gozo en medio de una iglesia y una congregación. Cuando los hermanos están en contra de estas ideologías de moda, no las abrazan, no las creen, no las aman. Eso es mantenerse firme. Cuando el mundo ofrece abiertamente el pecado, cuando el mundo ofrece una opción diferente a la que la Biblia manda, y el hermano cristiano dice, no, eso está mal, no, eso no agrada al Señor, no, eso enseña la Biblia. Ahí está el gozo, hermanos. Ahí está el gozo como congregación. Entonces, Pablo es muy directo en esto. Manténgase firme. Manténgase firme. No estás firme cuando apoyas o toleras ideologías contrarias a la Biblia. ¿Qué cosas tenemos hoy? Hermanos míos, la lista es larguísima. Ideología de género, los transgénero, LGBT, feminismo, aborto, inclusión, ideologías tóxicas, venenosas que destruyen. Y cuando nosotros prestamos oído a esas cosas y empezamos a creerlas, cuando este tipo de doctrinas de demonios entran a nuestra mente y empiezan a confundirnos de tal manera que empezamos a vivir de esa forma, hermanos míos, se hace un caos dentro de la iglesia. ¿Tú crees que no afecta al cuerpo de la iglesia que tú no estés firme? Lo afecta muchísimo. Recordemos que Pablo mismo nos ha dicho que somos un cuerpo. Usted dígame, ¿cómo se siente cuando el dedo pequeño del pie se golpea con la orilla de una silla? Usted no puede decir, a mí no me importa porque total es un dedito. Total, tengo 10, uno más, uno menos. No, hermanos, duele. Todo el cuerpo se duele, dice Pablo. ¿Te das cuenta de tu responsabilidad para con el cuerpo de Cristo? Cuando tú no estás firme, afectas a todo el cuerpo. A todo el cuerpo. Todos los cristianos lo resentimos de una manera. Unos más, otros menos, pero todos somos afectados cuando tú no estás firme. Cuando tú caes, cuando tú tropiezas, es dolor. Y cuando muchos están así, hermanos, es cuando el caos en una congregación empieza. Todos debemos avanzar. Y note esto, dice Pablo, juntos, en un mismo espíritu. Esa palabra espíritu no es en mayúscula, es en minúscula, no es el Espíritu Santo. Es decir, en un mismo sentir, con una misma intención, un mismo propósito, buscando un mismo objetivo. Juntos estamos avanzando. Esa es la iglesia, esa es la congregación. Pablo nos insta a que nos mantengamos firmes todos en el Evangelio. Además, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Aquí está la segunda característica de la perseverancia digna del Evangelio. Combatiendo unánimes. No solo debemos mantenernos firmes. Eso es súper importante. Hay que mantenernos en guardia, a la defensiva. La defensa es necesaria, pero para avanzar el ataque es obligatorio. Eso es combatir. Eso es combatir. Por un lado, estar firmes es no nos echamos para atrás. Combatir es, por el contrario, vamos hacia adelante. Vamos hacia adelante, combatiendo unánimes, como iglesia, como cuerpo, luchando juntos, batallando unidos. ¿Combatir por qué o para qué? Dice Pablo, por la fe del Evangelio. ¿Qué es esa fe del Evangelio? Hablábamos un poco de la manera en que la palabra fe se utiliza en el Nuevo Testamento, manera subjetiva, manera objetiva, subjetiva, cómo tú te sientes con respecto y crees esas promesas, hay paz en ti cuando ves en la Biblia lo que el Señor ha prometido y lo crees. Pero hay una fe objetiva. ¿Cuál es la enseñanza bíblica? ¿Cuál es la doctrina? ¿Qué es lo que enseña la palabra? Ese es el combate, la verdad bíblica. Esto es lo que Pablo dijo a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 12. Pelea la buena batalla de la fe. Eso le dijo Pablo a Timoteo. Pelea, Timoteo. Pelea. Generación de cristal, no para el cristiano. Ay, es que estoy cansado. Ay, es que me vieron feo. Ay, es que me van a rechazar. Olvídese de eso. Pablo le dice a Timoteo, pelea, Timoteo, la buena batalla de la fe. Hay muchas peleas que puedes pelear, pero hay una sola que dice la Biblia, es la buena pelea, la buena batalla, la de la fe, la de la verdad bíblica. Esta lucha, este combate, hermanos míos, es el que habla Pablo a Timoteo. ¿Y cuál es el contexto en el cual lo habla?
si usted lee versículos antes y versículos después, es la falsa enseñanza. Falsos maestros que se infiltran para enseñar cosas contrarias a la Escritura. Y hoy, hermanos míos, tenemos ese problema también. Dice, bueno, no, yo no ando con nadie ahí que no sea cristiano, bíblico, que conoce la Escritura, hermano. Andamos entre hermanos siempre. Y, amén, qué bueno. Pero ¿sabe dónde se infiltra muchas veces el día de hoy esa falsa enseñanza, esos falsos maestros? En la palma de su mano cuando tiene su teléfono. Y cualquier cosa que ve ahí que dice que es cristiano, usted lo lee y lo cree. Sin pasarlo por el filtro de la Escritura. Cuidado. Porque la falsa enseñanza tomará la forma de aquello que le gusta escuchar a tu carne. Muchas veces, hermanos, perdemos el tiempo en cosas que no edifican. Aunque tenga el título y etiqueta de cristiano. No hay evangelio, no hay llamado al arrepentimiento, no hay una lucha directa en contra del pecado. No, queremos ver este video de 50 minutos del niño que dice que fue al infierno y regresó y nos va a contar todo. Hermanos, por favor. Más antibíblico eso no puede ser. Eso no se puede. Y videos de ese estilo, hermanos. Frasecitas aquí y allá que apelan a la carne y la carne enseguida. Esto es lo que necesitaba. Que me digan que no estoy tan mal, que yo soy un campeón, que mi sueño, Dios va a cumplir los deseos de mi corazón. Bueno, eso es si estás en Cristo. Porque los deseos del corazón del que está en Cristo es más de Cristo. Y esos son los que va a cumplir el Señor. Esos son los que va a cumplir el Señor. El punto que dice Pablo aquí, unánimes, es unidos, de acuerdo, estamos en el mismo equipo, luchamos juntos, no unos contra otros. Tercera característica, en nada intimidados por los que se oponen. En nada intimidados, note eso. Nos comportamos de manera digna del Evangelio, estamos firmes en el Evangelio, combatimos en el Evangelio. Y ahora nos dice Pablo, en nada intimidados por los que se oponen. Nunca debemos, hermanos míos, alarmarnos, asustarnos o sentirnos derrotados cuando encontramos obstáculos y hostilidad a la verdad del Evangelio de Cristo que proclamamos. Eso es lo que está diciendo Pablo. Dice, no se intimiden, no se desanimen, no tengan miedo. Esto no debe ser causa de duda. La palabra intimidar aquí es vivir con un constante temor o ansiedad. Eso es lo que significa. Y dice Pablo, no viva así. Si usted es cristiano, no viva así. ¿Por qué? Porque ciertamente habrá oposición, habrá quienes se oponen al crecimiento y avance de la iglesia. El objetivo de esta gente, el objetivo de ellos es la destrucción del pueblo de Dios. Los que se oponen pueden venir, hermanos míos, tanto de fuera como de dentro. De fuera ofreciendo al cristiano pecado, mundanalidad, burlándose de la fe cristiana, diciéndole a uno que ya te lavaron el cerebro. Ese tipo de cosas que usted seguramente conoce bien. Pero también puede venir, hermanos míos, de dentro. También podemos dar lugar al enemigo con diferentes contiendas, falta de perdón, amargura, todo ese tipo de cosas dentro de la iglesia. Y dice Pablo, a veces esas cosas se van a dar. A veces vendrán de fuera, a veces estarán dentro de la iglesia, pero no se intimide. Es decir, no viva en temor, no viva ansioso, que eso no sea parte de su vivir. Aquellos que no han creído el Evangelio pueden incluso estar entre nosotros, pero mayor es el que está y vive en nosotros que el que está en el mundo. Usted no tiene por qué vivir en temor. Ellos pueden poner en duda lo que la Escritura dice. Ellos empiezan a atacar el mensaje del Evangelio y a sus mensajeros. Ellos empiezan a quitar o agregar ideas, palabras, cosas a la Escritura y a su enseñanza. Y todo esto lo hacen en una verdadera ignorancia humana, pero lo hacen ver como sabiduría profunda.
Eso es verdad, eso va a pasar. La mentira adoptará ese tipo de matices. Pero hermanos, no podemos vivir atemorizados por eso, preocupados de más por eso, ansiosos por eso, porque la iglesia es del Señor. El verdadero cristiano se para firme, combate con veracidad y convicción y nunca se intimida cuando la oposición ocurre, cuando los problemas vienen, porque van a suceder. No importa dónde se encuentre usted, el Evangelio de Cristo siempre tendrá enemigos, siempre tendrá opositores en este mundo. Siempre. No va usted a encontrar un lugar en esta tierra, si verdaderamente es cristiano y si verdaderamente está viviendo su vida como cristiano, en donde no haya alguien que se le oponga. Porque este mundo no quiere a Cristo, aborrece a nuestro Señor. Pero nosotros amamos al Salvador de nuestras almas. Ahora, ¿por qué no debemos temer que esto ocurra? ¿Por qué cuando estas cosas ocurren no debe haber en nosotros un temor, una intimidación, una ansiedad, una inseguridad? Punto número 3, una señal digna del Evangelio. Hemos visto ya comportarnos en todo dignos del Evangelio. Hemos visto ya cómo perseverar de manera digna en el Evangelio, estando firmes, combatiendo, no estando y viviendo intimidados. Ahora, vamos a ver cómo Pablo conecta estas cosas. Y aquí está la razón por la cual uno no debe vivir en temor, aun cuando la oposición en este mundo al Evangelio es fuerte. Una señal digna del Evangelio, dice la segunda mitad del versículo 28 y hasta el 30. Dice, para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Dice Pablo, no deben temer porque la oposición de aquellos que atacan pervierten y obstaculizan el avance del Evangelio, es en sí una señal, la marca, el indicio, la característica que nos muestra que esta gente está perdida, que esta gente va camino a condenación, esta gente no conoce a Dios, no está en Cristo. Esos son ellos. Sin embargo, esa oposición contra el Evangelio que nosotros anunciamos, esa oposición contra el Señor que nosotros proclamamos, y aquí está la señal digna. Esa oposición en ellos es la marca, es el sello, es el emblema, es la señal de que nosotros hemos sido salvos. De que nosotros hemos sido salvos. ¿Cómo puede vivir uno en temor, ansioso, con dudas, atemorizado, cuando esa oposición revela de hecho que los salvos somos nosotros, que los hijos de Dios somos nosotros, que los ciudadanos del reino de los cielos somos nosotros? Eso debe causar en nosotros, hermanos míos, gozo. Gozo de decir, Dios mío, gracias por salvarme. Gracias por salvarme. La oposición, los ataques que el mundo fragua, que planea y está en contra de nosotros como cristianos a causa del Evangelio que creemos y anunciamos, certifica, acredita, valida y pone de manifiesto nuestra propia salvación, que nuestra salvación es genuina. ¿Se da cuenta por qué los que viven por conveniencia un día se apartan del Evangelio? Porque no tienen convicción, porque cuando viene la oposición y el ataque, dicen, uy, no, espérate, esto así ya no sirve. Está muy bien Cristo y la fe cristiana y la iglesia y todo, cuando mis problemas empiezan a solucionarse. Pero cuando viene la oposición y el ataque a mi persona, el que ha venido a Cristo no verdaderamente, sino por conveniencia, no por convicción, dice, sí, ya no sirve. No, yo para esto, yo no nací para sufrir. Y entonces se van. Pero Pablo dice lo contrario. Dice, cuando tú permaneces firme, combatiendo, no intimidado, a pesar de la oposición, señal, característica, emblema, sello
tú eres salvo. Tú has sido salvado por el Señor verdaderamente. Porque ningún humano en su carne va a querer sufrir a causa de un hombre al que no puede ver, que dicen que resucitó, y sufrir por él. Eso solo lo hace el cristiano porque sabe que aquel hombre que resucitó es Dios encarnado y está más vivo que tú y que yo, y que está sentado en el trono de la gracia y que volverá. Y le esperamos con muchas ganas. Solo el cristiano verdadero puede hacer eso. Cuando vives en Cristo y vienes a Cristo verdaderamente, poco a poco empiezas a ajustar tu vida a su palabra. Y cuando haces eso, cuando empiezas verdaderamente a cambiar tu modo de vivir por el modo de vivir que Cristo pide, demanda, requiere, te das cuenta que vas contra el mundo. Que verdaderamente estás en contra del mundo y el mundo está contra ti. Hay un choque, hay una colisión, porque tú vas en sentido opuesto al mundo. Porque tu destino es el contrario al destino de aquellos que se pierden. Tú vas camino a la salvación. Hermanos, cuando nosotros estamos viviendo nuestra vida cristiana y el mundo nos ama, el inconverso le parece la persona más fabulosa del mundo. Foco rojo. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es posible que tú me digas, estoy yendo destino a la salvación en sentido opuesto a donde va el mundo? Yo nunca he chocado con nadie. Yo nunca he tenido una colisión con nadie. Yo nunca he tenido un problema a causa de Cristo. Cuidado. Probablemente no has chocado con nadie, no has tenido una colisión con nadie, no has tenido un problema con nadie en el mundo, porque vas en la misma dirección que ellos van. Y esa es la única razón, hermanos. No hay otra razón. No hay manera de esquivar a todos los del mundo y nunca chocar con ellos cuando nosotros vamos hacia la salvación y ellos van hacia la condenación. No hay manera. Y mientras más tiempo pasas en la vida cristiana, mientras más años tienes en la vida cristiana, esos choques duelen más. Esos choques verdaderamente causan en el cristiano, dice Pablo, un conflicto. Es lo que dice el versículo. Que vamos a tener un conflicto. Dice, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí. ¿Dónde está Pablo? Encarcelado. Están discutiendo si le cortan la cabeza o lo dejan vivir un poco más. Dice Pablo, ustedes van a tener el mismo conflicto que yo tengo. No se refiere Pablo a literalmente, pero sí verdaderamente. Ustedes van a tener un conflicto con el mundo por vivir cristianamente. Esto causa en el cristiano un padecimiento, dice Pablo, allá en el versículo 29. Dice, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Y aquí, hermanos míos, toda la falsa enseñanza y la falsa doctrina del evangelio falso de la prosperidad se cae a pedazos. Este versículo lo destruye todo. Porque no solo el Señor te ha llamado a creer en Él, te ha concedido por fe el creer en Él, sino a que padezcáis por Él. Hermanos, no disfracemos la palabra padecer. Esto es sufrir. Esto es sufrir. Y el hombre en la carne dice, no, yo no quiero sufrir. Mi pregunta es, ¿tú tienes este tipo de padecimientos y conflictos a causa del evangelio? Hermanos, enfatizo eso, a causa del evangelio. Muchas veces tenemos conflictos y padecimientos en esta vida, no a causa del evangelio, sino precisamente porque estamos abandonando el evangelio y el Señor en su amor y misericordia nos corrige. El Señor hace eso, nos corrige. No, el punto de Pablo no es una corrección divina a causa de estarnos alejando de lo que es sano en el Señor. El punto de Pablo es que si estamos firmes, combatiendo, sin temor, comportándonos dignos del evangelio, vas a sufrir, vas a padecer. Pero esa es la señal de tu verdadera salvación. Esa es la señal de que verdaderamente has sido salvo. Déjenme darles, hermanos míos, algunos versículos. Mateo capítulo 5, versículos 11 y 12, dice así: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo.
¿Cómo empieza ese versículo? Bienaventurados, dichosos, benditos, gozosos deben ser ustedes cuando eso pase. Dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Se da cuenta cómo el sufrimiento es un componente ineludible de la vida cristiana? Ineludible, no lo puedes quitar. Si lo quitas no eres cristiano, porque el cristiano está llamado no solo a creer en Cristo, sino a padecer por Él. A padecer por Él. Y aquí en Mateo el Señor nos dice, bienaventurados, gócense cuando eso ocurra. En Hebreos capítulo 11, mis hermanos, el capítulo de la fe es Hebreos 11, muy famoso, en donde hay una larga lista de hombres que por la fe hicieron grandes proezas. Y nos gusta toda la primera parte de ese capítulo 11, porque se nos habla de cómo por la fe recibieron las promesas. Sufrieron, pero al final Dios les dio aquello que querían. Pero hermanos, en los versículos 35 y 38 del mismo capítulo, mismo tema, misma lista, dice también el Señor, en el versículo 35, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. ¿Se da cuenta de eso? Ellos vivían dignos del Evangelio, a tal punto que el mundo no era digno de ellos. Eso es lo que buscamos, hermanos. Vivir de una manera en este mundo que nosotros podamos vivir dignos del Evangelio a tal grado que el mundo no sea digno de nuestra vida. El mundo como está ahora, el mundo que se ve allá afuera, el mundo que proponen, cuando ven cómo vive el cristiano, es blanco y negro, es derecha e izquierda, es cielo e infierno. Al grado que dicen, no es digno del mundo tener un hombre como este, tener una mujer como esta, tener una familia como esta. Porque ese choque con el mundo causa en ellos padecimiento. Y un día el Señor nos llevará con Él. Esperamos ese día ansiosos. Eso es lo que causa gozo, hermanos. De tal manera, hermanos, que para terminar, no debemos renegar de los padecimientos a causa del Evangelio. Es la señal visible en este mundo de que hemos alcanzado salvación. Y esto, hermanos míos, de Dios, dice el versículo. Esto es de Dios, esto no es por nuestras fuerzas, esto viene de Dios. Hermanos míos, voy a cerrar diciendo básicamente lo mismo que dije al principio. El Evangelio de Cristo lo es todo. Y el Evangelio es que Cristo murió por pecadores. Cristo fue a esa cruz a pagar el precio. Él murió en nuestro lugar. Y todo aquel que pone su fe en Él, todo aquel que abandona su vida, todo aquel que se arrepiente, todo aquel que le sigue, que le ama, que le sirve, que olvida lo que queda atrás y se extiende hacia adelante, hacia la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús, no se pierde, más tiene vida eterna. Ven a Jesucristo hoy, ven en fe al Señor, y a pesar de todo, ven por convicción, no por conveniencia. Y los que ya estamos en el Evangelio, continuemos esforzándonos, luchando, dependiendo en las fuerzas del Señor, para vivir y comportarnos dignos del Evangelio, estar firmes en el mismo espíritu por el Evangelio, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y nunca atemorizados por los que se oponen. Oremos. Señor y Padre, gracias por tu palabra y gracias, Señor, porque no nos has dejado solos, Señor. No solo nos has puesto en un cuerpo, sino que nos has dejado tu Santo Espíritu, Señor. El que mora en nosotros, Señor, y nos conduce, nos da fuerza, nos sostiene. Padre, ayúdanos a tener vidas
dignas del Evangelio. Ayúdanos, Señor, a tener la fuerza para estar firmes, para combatir. Quita de nosotros y echa de nosotros todo temor, toda ansiedad, Señor, por aquella oposición. Porque cuando, Señor, trabajamos para ti, cuando queremos obrar para ti, Señor, las cosas salen mal, Padre. A los ojos humanos, aún a nuestros ojos ya redimidos, Señor, vemos que las cosas van mal, Señor, pero nada va mal en ti ni en tu reino. Porque eres tú, Señor, quien levanta gloria en medio de cualquier situación y circunstancia. Señor, de tal manera que la gloria es tuya siempre. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.